Mercedes Albizu y soy parte del Centro Cristiano Luz a las Naciones. En el grupo de Mujeres Virtuosas aprendemos acerca de los pensamientos y propósitos de Dios para nuestras vidas. A través de la palabra conocemos quiénes somos y las promesas que Dios tiene para cada mujer. Hemos recibido perdón, salvación y restauración, la cual anhelamos compartir contigo. Te invito a estar al pendiente de los devocionales que se comparten en nuestras redes sociales para toda la familia. Y a que todos los jueves a las 8 de la noche te conectes con nosotras a través de Zoom para tener un tiempo de estudio y meditación en la palabra de Dios. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, Dios los bendice. Espero que se encuentren muy bien, que estén en casita resguardados de manera sana. Y esto más que nada es para invitar a los varones a que se unan por medio de la aplicación de Zoom a la conferencia que tenemos nosotros los varones los días jueves a partir de las 8 de la noche. De mi parte sería todo. Dios los bendice.
Muy buenos días, hermanos. Dios les bendice. Les damos la bienvenida a este culto que celebraremos el día de hoy. Les damos la bienvenida y agradecemos al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Así es que quisiera que en estos momentos pudieran tomar su Biblia para que pudiéramos leer una porción de la palabra, y después de esto vamos a orar para que empiece este servicio de celebración a nuestro Padre y a nuestro Señor. Así es que te voy a pedir que busques en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El versículo y la palabra del Señor dice así: mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha rescatado de las tinieblas para llevarnos a la luz, para que podamos ser luz y para que podamos glorificar su santo y maravilloso y todopoderoso nombre, y que seamos ese reflejo de quien es nuestro Padre aquí en la tierra. Así es que te pido el día de hoy que permitas que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te ministre y el que te lleve a esa adoración que solamente de corazón sale para que pueda llegar al trono de la gracia de nuestro Padre. Te voy a pedir en estos momentos que cierres tus ojos, inclines tu rostro y oremos para comenzar en esta mañana. Padre, te damos gracias, exaltamos y glorificamos tu maravilloso y todopoderoso nombre. Y agradecemos, Padre, por la bendición que nos das el día de hoy de podernos reunir, Señor, cada uno de nuestros hermanos en sus casas, nosotros aquí en tu templo, Padre, para glorificarte y exaltarte. Y pidiéndote a ti, Padre, Espíritu Santo, que tú seas el que nos guíe, el que nos dirija en este tiempo, y que seas tú glorificado, Padre, en todo lo que hagamos, en todo lo que ministremos el día de hoy. Te damos gracias por todo, en el maravilloso y todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hola hermanos, bienvenidos. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial y vamos a orar para que su presencia se manifieste el día de hoy y que no sea un culto normal, sino algo sobrenatural, que pase cosas sobrenaturales el día de hoy ahí en casita. Padre, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este día en el cual nos permites adorarte. Tomamos este tiempo para que seas tú el que puedas seguir guiándonos en estos días de pandemia. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos exaltar tu santo nombre. Y que este tiempo que vamos a tomar en estos momentos sea algo especial entre tú y yo, entre la iglesia y tu presencia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso decimos que creemos en ti, papá. Declaramos que tu palabra sea hecha en nuestra vida y la creemos por fe. Quiero levantar a ti misma. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Sí, Padre, decimos tu nombre. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar
bajar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Oh, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, sí, Señor, toda la gloria, toda la honra, oh precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar tu presencia, que es descender tu poder a los que estamos aquí. Porque creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Mi familia, oh, endulza las naciones. Oh, vamos, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levanta tu voz y dile: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo a ti, Señor, gloria, solo A nuestro Jesús. Padre Celestial. Declaramos que Él es todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad
está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Oh sí, Señor, no hay nadie como tú. No lo hay, Señor. Vamos a declararlo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh no, no lo hay, Señor. Lo confesamos, aleluya, eres todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Palmas a nuestro Padre Celestial. Le daremos toda gloria, honra, así sigamos en esa unión como familia. Lo vamos a declarar. Toda la gloria, honra y alabanza, poder es para nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Hermoso eres, Jesús, y son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús, te doy gloria. Con todo el corazón, vamos a levantarnos. Levanta tu voz, Eres Jesús, ahí en casa, y dile así: son tus palabras, oh Rey, es tu amor, precioso Dios, y cuán glorioso. hey, Eres Jesús, sí, Señor, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria,
a ti Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Oh sí, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Oh sí, lo declaramos y vamos a declararle y darle toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh sí, Padre, vamos, decláralo con gozo y a decirle todos juntos así: y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Por siempre te daremos la gloria a ti Jesús. Tú eres el único digno de recibirla. Hoy y siempre, luz a las naciones, eleva y dice: te damos gloria. Amén. Gloria a nuestro Padre. Gloria al Sí, Señor. Gloria al Padre y gloria al Espíritu Santo. Espero que no te hayas cansado, porque esto sigue y seguimos Aleluya. alabando a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a darle, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial. Le decimos: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Levántate, Señor, y que toda enfermedad desechada fuera en el nombre del Señor Jesús. Levántate, Señor Jesús, y haz resplandecer a tus hijos amados. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Dancemos a nuestro Padre Celestial. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, Díselo, huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, sí, Señor, levántate, Señor, oh sí, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, sí, oh sí, levántate, Señor. Señor.
Vamos a declararlo. ¿Quién es nuestro Dios para nosotros el día de hoy? ¿Quién es Él? Vamos a declararlo fuerte. ¿Están listos? Vamos allá en casa, díganlo así. Poderoso, 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 vencedor, 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 vencedor. el león de Judá, El león de Judá, y el león de Judá, el león de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra. Cristo, 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 Cristo. Vamos a declararlo. Amén. el vino, Sí, Señor. el vino celestial. Hay vino en esta casa, en Luz a las Naciones. Hay un vino de alegría, de gozo. Allá en casa, gózate en su presencia, porque hay vino que está cayendo en este momento. Vamos a decir: Él ha cambiado mi lamento en alabanza, y ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial. Vamos a decir: hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, se derrama en este lugar. Que Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Oh, si lo creemos. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Oh, gracias, Padre. Y ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial. Vamos a decirlo: hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, se derrama en este lugar. Amén. Aleluya. Adoremos a Papá Dios. Prepara tu corazón hoy en casa. Delante de ti, en adoración y oración, con mis manos en mi rostro, postrado ante tu trono, esperando a que tu presencia venga a mí, para poder hablar contigo cara a cara, tu nube llenando tu santo lugar, y tu gloria poder contemplar. Gloria, oh Señor, llenando mi corazón, sintiendo tu mano reposar sobre mí.
transformándome de gloria en gloria, conformando mi vida a la tuya, sintiendo hoy tu unción. Oh Padre, vengo delante de ti, Señor. Delante de ti en adoración y oración, con mis manos en mi rostro, postrado ante tu trono, esperando a que tu presencia venga a mí para poder hablar contigo cara a cara, tu nube llenando tu santo lugar y tu gloria poder contemplar. Tu gloria, oh Señor, llenando mi corazón, sintiendo tu mano reposar sobre mí, transformándome de gloria en gloria, conformando mi vida a la tuya, sintiendo tu gloria, oh Señor, llenando mi corazón, sintiendo tu mano reposar sobre mí, transformándome de gloria en gloria, conformando mi vida a la tuya, sintiendo tu unción. Hoy, Señor, hoy quiero sentir tu mano, hoy quiero sentir tu abrazo, hoy quiero sentirte cerca de mí, hoy quiero sentir cerca de mí, Señor, oh, cambiando mi corazón. Gloria, oh Señor, llenando mi corazón, sintiendo tu mano reposar sobre mí, transformándome de gloria en gloria, conformando mi vida a la tuya, sintiendo tu unción. Todo tu amor y tu calor en mi Señor. Padre, simplemente gracias. Gracias por tu presencia. Papá, que se quede en la semana, que siga en aumento, que no baje, que no desaparezca. Queremos llenar esa llama, avivar el fuego de tu espíritu para que siga creciendo y podamos ser luz a las naciones. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Quiero arder con tu fuego, quiero brillar con tu luz, quiero amar como tú amas, quiero andar cerca de ti,
Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con la palabra, así que yo te pido que prepares tu corazón. Ya nos hemos gozado, hemos alabado al Señor. Es el momento en donde debemos de preparar nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo quiero invitarte a que abramos la Biblia en el libro de Mateo capítulo 14. Ahí encontramos una historia en donde hemos escuchado acerca de que Jesús les pide a sus discípulos que se metan en una barca y vayan al otro lado. Dice que mientras él se iba al monte a orar, estamos leyendo, o vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Dice que despedida la multitud, él los metió a una barca en lo que él oraba. Así que la barca iba en la noche. Dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 24 dice que la barca estaba en medio del mar, dice azotada por las olas porque el viento les era contrario. Y dice que los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, en este momento te damos la bienvenida y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú hables, Señor, en este día para que tú te manifiestes, para que tú cambies, para que tú transformes, para que tú hagas algo poderoso en nuestra vida el día de hoy. Háblanos, que nuestro corazón está atento, nuestro espíritu está recibiendo en este momento lo que tú tienes. En el nombre de Jesús, amén. Así que en esta situación se encontraban en medio del mar. Dice que versículo 25 dice que versículo 24 dice que azotaban las olas porque era un viento contrario. Yo creo que en este momento nos encontramos en una situación en donde se están levantando olas gigantescas en nuestra vida, en nuestra familia, alrededor de nosotros. Empezamos a ver las olas que tratan de hundir nuestra barca. Empezamos a tratar de ir hacia una dirección que Jesús nos marcó, porque Él mismo nos dijo, métanse en la barca y vayan a ese lugar, adelántense. Y a veces nosotros vamos en la dirección que Dios nos dijo, pero nos encontramos que hay vientos contrarios, hay vientos que están soplando en contra de nosotros. Dios nos dio una palabra, Dios nos dio una promesa, y hay veces que por más que vamos en esa dirección, nos encontramos con esas olas y nos encontramos con ese viento. Y a veces nos encontramos también en la situación en el que Jesús a veces no se encuentra dentro de la barca. Pero dice la escritura que Jesús iba caminando en las aguas, dice, tratando de adelantarse a ellos. Y cuando ellos lo vieron, se espantaron porque dijeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo algo, y eso es algo que Dios quiere decirnos en este momento. Dice, tengan ánimo. Generalmente cuando encontramos los problemas familiares, con los problemas con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, hay veces que nos desanimamos, entramos en un estado de desánimo, en un estado en donde empezamos a ver las cosas negativamente y nos encontramos en desánimo. Y tiene que venir Jesús una vez más hablando a nuestro corazón y decirle, no te desanimes. El desánimo crea un estado de pasividad, un estado en donde no hacemos absolutamente nada. Creemos que al no hacer nada todo va a mejorar, y el desánimo entramos en un estado de depresión, de tristeza, de incredulidad, de negatividad, y cuando nosotros no tenemos ánimo, no queremos hacer nada y no hacemos las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Por eso Jesús tiene que venir de tiempo en tiempo a nuestra vida y decir, ten ánimo,
Ten ánimo, levanta el ánimo y empieza a hacer las cosas. A veces ese desánimo viene porque hemos trabajado mucho y vemos que no avanzamos. A lo mejor el barco no avanzaba nada porque dice que los encontró remando contra corriente. Y a veces el trabajar mucho, el hacer muchas cosas, a veces en el matrimonio empezamos a decir: es que yo he hecho muchas cosas y pienso que no hemos avanzado en la vida matrimonial o con nuestros hijos. Y a veces nos cansamos, y cuando nos cansamos entramos en desánimo. Hoy quiero decirte que Dios te dice: ten ánimo. Dios está apareciendo y Jesús está caminando milagrosamente sobre las aguas de las situaciones, sobre las olas que se están levantando en tu vida. Él va caminando sobre esas olas problemáticas, contra esos vientos contrarios, y te está diciendo hoy: ten ánimo, porque yo estoy aquí, ya llegué, ya estoy aquí. Y fíjate lo que dice enseguida. No solamente le dice ese, sino dice: no tengas miedo. La segunda situación que viene cuando nos encontramos en problemas en nuestra familia, financieros, en nuestro trabajo, cuando no hay recursos, es que empieza a haber miedo, empieza a haber temor en nosotros, porque no entendemos las situaciones, porque nos empezamos a imaginar cosas que aún no han llegado, cosas que son negativas, que a lo mejor van a suceder, pero eso ni siquiera ha sucedido, y entonces en nuestra vida empieza a haber miedo. Y Dios te dice, primeramente, ten ánimo, pero lo segundo que te dice: espera, no tengas miedo, ya llegué, ya estoy aquí. Dios te quiere decir que en medio de las situaciones, de las olas y de los vientos contrarios, te está diciendo: ya llegué, ya estoy aquí. Así que no tengas miedo, porque todo se va a calmar, todo va a cambiar a partir de este momento. Y fíjate lo que dice enseguida. Dice que Pedro le dice: bueno, a ver, si en serio tú me estás diciendo que ya llegaste, tú me estás diciendo que eres tú y que no tenga miedo y que tenga ánimo, entonces di que yo vaya hacia ti. En medio de los problemas, en medio del viento contrario, en medio de las olas, a ver, déjame comprobar que es cierto. Muchos de nosotros en este momento estamos en esa misma situación. Yo te estoy diciendo que Dios está diciendo: ya llegué, no tengas miedo, ten ánimo. Y a lo mejor estás diciendo como Pedro: a ver, sí es cierto, si eres tú, entonces di que cambie mi situación, entonces di que yo pueda ir para allá, que cambie en este momento a mi esposa, a mi esposo por otro. No es cierto, ¿verdad? Que cambie las situaciones, que cambie las situaciones financieras, que encuentre trabajo. Entonces Dios empieza a decirte: está bien, si tú quieres comprobar que yo estoy aquí en medio de tu situación, ven conmigo. Y Dios te está invitando: ven, camina hacia mí, camina hacia donde yo estoy, porque donde yo estoy vas a encontrar seguridad, vas a encontrar paz, vas a encontrar ánimo, vas a encontrar lo que tú estás necesitando. Y en medio de esos problemas, y en medio de esas olas, y en medio de esos vientos, fíjate que yo quiero decirte que no quitó las olas y no quitó el viento. Cuando Dios te dice: ven conmigo, aún había olas y aún había viento. Así que en medio de los problemas Dios te está diciendo: ven, no se van a quitar los problemas. En medio de esos problemas Dios te está diciendo: ven, comprueba que yo estoy aquí contigo. Y entonces en medio de esas olas y esos vientos, Pedro empezó a salir de la barca, empezó a caminar hacia Jesús. Pero fíjense, aquí es algo donde yo quiero que nosotros veamos, en donde yo me quiero concentrar, porque dice en el versículo 30, pero siempre en el caso de Pedro encontramos siempre un pero, porque iba muy bien, se había bajado de la barca. Ninguno de los otros 11 había tenido tanta fe como para poder bajarse, ni tampoco para decir, ni tampoco para animarse a bajarse e ir en dirección de Jesús. Muchos de nosotros hemos hecho nuestros primeros pasos y decir: sí, yo creo en Jesús, y a lo mejor vamos en medio del camino, pero dice: al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y es en donde nosotros tenemos que aprender la lección que hoy quiero compartir contigo. Dice: al ver el viento fuerte, cuando él desvió la mirada, porque empezó a caminar en dirección de Jesús, empezó a caminar hacia él y empezó a ir muy bien hacia Jesús, pero en un instante, en un momento, empezó a ver a otros lados, empezó a mirar hacia otras direcciones, y empezó a concentrarse en las olas, y empezó a concentrarse en el viento. Y cuando él quitó la mirada y empezó a ver otras cosas, en ese momento el corazón de Pedro se empezó a llenar de miedo.
Muchos de nosotros hemos estado viendo simplemente las noticias, hemos estado viendo y escuchando y hemos estado viendo a nuestros vecinos que se están contagiando, las historias de aquí, las historias de por allá, de las situaciones en las que nos encontramos, y nuestro corazón, al desviar la mirada de Jesús, se está comenzando a llenar de miedo. Hay miedo dentro de nuestro corazón porque hemos desviado la mirada de Jesucristo y hemos empezado a sentir cómo nuestros pies, en lugar de ir caminando, se empiezan a hundir en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, y pensamos que al hundirnos nos vamos a ahogar a la mirada de nuestro Salvador. Y dice la Escritura que empezó a gritar y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame, sálvame. Y hay veces que nosotros estamos, en lugar de mirar directo a Jesús y tener un corazón confiado, empezamos a sentir cómo se hunden nuestros pies y empezamos a gritar: ayúdame, ayúdame en medio de mi situación, ayúdame en medio de mis dificultades y de mis problemas, ayúdame. Y nuestro corazón se está llenando de miedo. Y hay algo interesante que Jesús le dice a Pedro. Lo primero que nosotros tenemos que ver, dice que al momento Jesús extendió la mano. Jesús está extendiendo su mano delante de ti, te está diciendo: aquí estoy. Y aunque sientas que te estás hundiendo, vas a sentir la mano de Jesús que te está levantando otra vez. Te está levantando en medio de la situación, en medio de los problemas, te está levantando. No te va a dejar hundir, no te va a dejar hundir. Y fíjense lo que dice la pregunta que nos está haciendo el día de hoy: hombre de poca fe. La primera declaración de Jesús: hombre de poca fe. Y es ahí donde Dios ha retado a mi corazón y está retando también el tuyo, en donde diciéndote: ¿qué tipo de fe tienes? Hombre de poca fe. Y la siguiente pregunta te dice: ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Hay un porqué de que la incredulidad llene nuestro corazón. Nosotros somos los que permitimos o rechazamos a la incredulidad y al miedo que entre a nuestro corazón. Jesús no le está diciendo: ay, pobrecito Pedro, ay, entró la incredulidad y no pudiste hacer nada. No. Jesús le está diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué? Dame una razón por la cual tú has dudado. Y hoy quiero hablarte, quiero compartir contigo. Nosotros en la Biblia podemos encontrar alrededor, dice los expertos, que hay alrededor de 3,000 promesas en toda la Biblia. 3,000 promesas que nosotros podemos ir a esas promesas para confiar en la palabra de Dios, para confiar en nuestro Dios. Hay 3,000 promesas en toda la Biblia que nosotros podemos tomarlas por la fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, como Jesús nos está diciendo: ¿por qué dudaste? Si yo tengo imagínense, tengo 3,000 promesas en toda la Biblia. Si tú las lees todos los días, imagínense, 3,000 entre 360, tendríamos que leer aproximadamente entre 8 y 9 promesas diarias para poder tener todas las promesas al final del año. Y si nosotros leyéramos esas 8 o 9 promesas diarias, ¿ustedes creen que tendría nuestro corazón miedo? ¿Ustedes creen que nuestro corazón tendría temor? ¿Dudaría de Dios si todos los días leyéramos una promesa de Dios? 9 promesas de Dios diario para poder completarlas todas. Imagínense si nuestro corazón, Dios nos está diciendo: ¿por qué estás dudando? Y yo quiero hablarte acerca de un proceso, cómo llegar hasta obtener las promesas de Dios, llegar hasta alcanzar cada una de ellas. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 4. Ven conmigo rápidamente. Yo te voy a leer la versión NTV, porque me parece que está un poco más entendible toda esta parte. Desde el versículo 13 dice: obviamente las promesas de Dios hizo de dar, está hablando de Abraham, toda la tierra a Abraham y a sus descendientes. No se basaba en la obediencia de Abraham a la ley. Y aquí está el primer punto que yo quiero poner, porque me encanta esta versión. Dice: sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. Qué traducción tan más extraordinaria.
es esta. Dice, no, las promesas no se obtienen por la obediencia a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene a través de la fe. Nosotros tenemos que aprender que más que cualquier otra cosa, Dios nos está pidiendo una relación correcta. Tienes que establecer una relación correcta con Dios. Seguimos leyendo, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae consigo castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Qué buena traducción. Dice, así que la promesa, segundo punto, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Número uno, necesito tener una relación con Dios para recibir una promesa. Y lo segundo es que una vez recibida la promesa, la manera de obtener esa promesa o hacerte del título de propiedad de esa promesa es a través de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refiere la Escritura cuando cita lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Ahora escucha bien, cuando Abraham recibió esta promesa no tenía ni siquiera un hijo, pero Dios está hablando en presente. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. No dice te haré una nación grande, sino dice te hice en este momento, te hice padre de muchas gentes. Cuando Dios habla, siempre habla en presente, aunque no ha ocurrido absolutamente nada. Y lo explica en la siguiente frase: esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Recordemos que Abraham ya tenía casi 100 años y Hebreos dice que ya estaba casi muerto, y de ese casi muerto salieron miles y millones de personas de un pueblo. Dice en este Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. En la versión Reina Valera dice que Él habla las cosas que no son como si fuesen. En esta versión dice crea las cosas de la nada. Eso es cuando nosotros tomamos por la fe. Y aquí encontramos el siguiente principio: nosotros tenemos que ser como Dios. Cuando Dios nos habla en presente, entonces tenemos el título de propiedad de la promesa que Dios nos ha dado, pero tenemos que hablar de las cosas que aún no vemos como si ya fuesen. Estoy hablando del proceso, ahorita voy a explicar cada uno. Y luego seguimos leyendo, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Wow, aquí entra la esperanza. Fe y esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó al pensar. Y aquí viene la parte, en la Reina Valera dice que no dudó al considerar o al ver su cuerpo terrenal. Dice en esta versión, no se debilitó al pensar de que él reconocía que tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Hoy quiero decirte, el versículo 23 dice: y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino se quedó escrito también para nuestro beneficio. Así que esto que nosotros estamos leyendo lo escribió Dios para que nosotros comprendiésemos cuál es el proceso para encontrar y alcanzar las promesas de Dios. No solamente la promesa de la salvación, sino todas las promesas. 3,000 promesas tenemos en la Biblia, y cada vez que Dios nos da una palabra y una promesa, entonces tenemos que llegar hasta alcanzarla, hasta alcanzar la promesa. Allí en casa tú tienes que decir: yo voy a ir hasta alcanzar mi promesa. Yo voy a ir y voy a continuar hasta alcanzar lo que Dios me ha hablado y lo que Dios me ha dicho se tiene que cumplir en mi vida, y no voy a descansar y voy a ir en dirección de esa promesa. Y hoy quiero hablarte de cuál es ese proceso hasta que tú obtengas todo lo que Dios te ha prometido.
Así que yo te quiero decir, en base a todo esto, vamos a recapitular y te voy a decir lo siguiente. La relación te lleva a obtener una promesa. Siempre que tú te empiezas a relacionar correctamente con Dios, Dios te va a hablar y te va a dar una promesa. Es sin duda. Si tú no has recibido ninguna promesa es porque no tienes una relación con Dios. Y esa relación, a lo mejor, si tú crees que tienes una relación con Dios, a lo mejor esa relación está mal encaminada con Dios. A lo mejor tú piensas que tienes una relación y Dios ni siquiera se ha acercado contigo, porque el día que tú tengas una relación correcta con Dios, Él te va a hablar y sin lugar a dudas ten por seguro de que te va a dar una promesa. Al tener la promesa, lo siguiente que entra en acción es la fe. La fe te lleva a, cuando Dios te da esa promesa, la fe te lleva a tener una visión hacia el futuro de dónde tú vas a estar. Cuando te dice, Dios le dijo, vas a tener un hijo, en ese momento no tenía el hijo, pero Abraham tiene que tener una visión y Dios lo lleva a tener esa visión de lo que va a suceder en el futuro. La fe te abre los ojos espirituales para que tú te veas en el futuro. La fe te lleva a la visión. En ese momento, cuando tú estás ya viendo en el futuro, entra la esperanza. La esperanza es la que es como un lazo. La esperanza es como un lazo que agarra la promesa y tú tienes que agarrar esa esperanza, y esa esperanza te va a ir llevando hasta el cumplimiento de esa promesa. Sin esperanza, una persona pronto se desanima, pronto pierde y empieza a hablar y empieza a tener miedo. Y empieza a hablar lo que no tiene que hablar, porque la esperanza es la que tú tienes que tomar hasta llegar al cumplimiento de esa promesa. No, lo que sigue es el entendimiento. Tú necesitas entendimiento. Cuando tú empiezas a tener entendimiento espiritual, el entendimiento es como si esa cuerda que está en la esperanza la empiezas a agarrar rápidamente, y esa promesa en el futuro llega rápidamente hacia ti. Cuando tú tienes entendimiento espiritual, esa promesa que está en el futuro y a lo mejor a muchos años, se acorta la distancia. El tiempo se acorta cuando tú tienes entendimiento espiritual, porque Dios lo que está esperando en ese tiempo es que tú madures. Es que el proceso de maduración para que tú obtengas esa promesa llegue. Y entonces cuando tú tienes entendimiento espiritual, automáticamente ese tiempo se acorta. Y en un instante, cuando lo que iba a pasar en muchos años, en un instante lo tienes el día de hoy. Y finalmente, lo que tú necesitas es la profecía. La profecía, si el entendimiento atrae aceleradamente la promesa, la profecía, lo que tú dices, lo que tú hablas, lo atrae, y de lo espiritual a lo natural. Cuando tú empiezas a hablar como Dios habla, entonces tú estás haciendo que lo que está en el reino espiritual empieza a ser transformado y materializarse en el reino natural. Tú necesitas empezar a hablar correctamente. Y hoy vamos a ver estas 5 cosas: tu relación, tu fe, la esperanza, el entendimiento y la profecía hacen que toda promesa que Dios te ha dado la tengas en un momento en cumplimiento para tu vida. Así que vamos a empezar rápidamente con estas 5 cosas, con la correcta relación de Dios. Alguna vez escuché una historia acerca de un niño que iba en un avión, y este niño iba en la clase ejecutiva, en la clase premier, hasta delante de los aviones. Iba solo, no iba acompañado, iba completamente solo. Y en esos aviones tienen esos dispositivos como televisión para estar jugando. Y las personas que estaban alrededor veían como él estaba juegue y juegue en esa televisión. Y muy tranquilo, no tenía ningún síntoma de estar estresado. Y toda la gente simplemente lo veía y decía, le causaba curiosidad. Hasta que empezó
el avión a entrar en un momento de turbulencias, y entonces el avión se empezó a agitar y toda la gente empezó a ponerse el cinturón de seguridad y empezó a ponerse nervioso, y el niño, cuando volteaban a ver, el niño simplemente seguía jugando, se acomodó tranquilamente su cinturón y seguía jugando y seguía divirtiéndose, y toda la gente estaba admirada de que ese niño no tuviera ningún tipo de problema, no estuviera mostrando ni nerviosismo ni temor. Y se empezó a sacudir aún más el avión, y de repente toda la gente estaba muy nerviosa. Algunos empezaron a clamar a Dios: ay, Señor, ayúdame, por favor, que no se caiga este avión. Y el niño seguía jugando tranquilamente, hasta que de repente se empezó a estabilizar el avión, y todos todos empezaron a respirar, y cada uno empezó a platicar con el de al lado. Yo sentí que toda una visión de mi vida, pensé que nos íbamos a morir, y el niño seguía jugando, hasta que una señora se acercó con el niño y le dijo: oye, qué increíble, ¿por qué estás tan tranquilo? No hay nadie, ninguna de tu familia está junto a ti, ¿cómo te sientes tan tranquilo? Yo siento tranquilo porque el que está conduciendo este avión es mi papá. Mi papá es el piloto, así que yo estoy tranquilo porque él va conduciendo. Muchas veces nosotros, cuando no conocemos quién va conduciendo nuestra vida y vienen las sacudidas en nuestra vida, empezamos a sentir miedo. Se va a caer, voy a fracasar, algo va a suceder, me voy a divorciar, mis hijos se van a perder. Y empezamos a dudar y empezamos a decir, porque no sabemos quién está conduciendo nuestra vida. Pero si nosotros verdaderamente conociéramos quién es el que conduce nuestra vida, estaríamos muy tranquilos, porque es Dios el que está conduciendo. Así que, ¿por qué tener miedo? Cuando nosotros tenemos una relación correcta con Dios, entonces no hay nada que temer. Hay 4 cosas que yo quiero decirte para que tú puedas saber si realmente tienes una relación correcta con Dios. Mira, lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13, es que cuando unas personas estaban, Pedro y Juan estaban siendo juzgados, y los miraban y los miraban y los miraban, cuando estaban siendo juzgados, dice la Escritura, y viendo al hombre que había sido sanado y que estaban en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Y en el versículo 13 dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes? Cuando tú tienes una relación correcta con Él, entonces tú has estado con Él. Y si tú has estado con Él, entonces la gente se tiene que dar cuenta que has estado con Él. Nadie que ha estado con Jesús puede llegar con otra persona y decirle: yo he estado con Jesús. Sí, pues no se te nota. ¿Por qué? Porque estás dudando, tienes una cara de amargado, tienes una cara de tristeza, hablas puras tonterías. No, yo no veo que hayas estado con Jesús. Las personas que han estado con Jesús demuestran, como aquel niño en el avión, tranquilidad, a pesar de que se levanten las olas, a pesar de que se levanten, tranquilidad, porque saben quién es el que está conduciendo. Si hay alguien, cuando vas caminando con alguien, ¿se acuerdan los de Emaús? Cuando iban caminando y Jesús iba al lado y dice: sí, ¿qué pasó? Ese Jesús que nos prometía tantas cosas. Y empezaron a hablar de Jesús, y Jesús, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y nosotros pensábamos que Él iba a ser, y Jesús oyéndolos. Yo me imagino muchas veces que Jesús va caminando junto con nosotros cuando vamos al trabajo, y nosotros vamos diciendo: pero se va a acabar mi matrimonio, mis hijos van a hacer esto, me voy a quedar sin trabajo, me voy a morir de hambre, va a suceder esto. Y Jesús: sí, a ver, dime, ¿qué más? ¿Qué más? Porque Jesús va caminando, pero aquel que ha estado con Jesús tiene que hablar de manera diferente. Tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar te delata. Muchas veces
cuando yo oigo orar a una persona, yo simplemente sé en qué punto de su relación está con Dios. Podemos decir en el culto, brincar de alegría, decir muchas cosas en el Face y parecer espiritual y compartir muchas cosas, pero lo único que yo necesito es oírte orar. Porque al oírte orar, yo sé en qué estado está tu relación con Dios. Eso es lo que te delata, la forma en la que tú le hablas a Dios, la forma en la que tú te comunicas con Dios. No importa qué tan espiritual parezcamos, ni qué tan espiritual parezca nuestro Face, ni tampoco qué tan espiritual nos crean los demás. Nuestra oración delata nuestra relación con Dios. Nuestra forma en la que nosotros platicamos y contamos nuestros problemas a los demás evidencia cuál es nuestra relación que tenemos con nuestro Dios. Si tú estás hablando correctamente, entonces va a decir, wow, tú tienes un Dios grande. Quiero conocer al Dios que tú tienes, porque reconocen que has estado con tu Señor. Muchas veces nosotros no hemos pasado tiempo con nuestro Dios en toda la semana, tantas actividades, tantas cosas que tenemos que hacer, que empezamos a hablar lo que no tenemos que decir. Empezamos a comportarnos. Lo segundo es, las acciones nos delatan. Las acciones que nosotros hacemos nos delatan. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando llega con Samuel y le dice, he cumplido con todo lo que me has dicho. Y Samuel empieza a decir, ¿y qué son esos balidos y todo eso que estoy escuchando que está detrás? A veces lo que nosotros hacemos habla más fuerte de lo que nosotros decimos con nuestra boca. Nosotros podemos decir con nuestra boca muchas cosas, pero nuestras acciones hablan más fuerte de lo que nosotros hablamos. Y nosotros tenemos que ver que cuando nosotros empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios, eso está hablando mucho más fuerte que lo que nosotros podemos decir. Esta es la segunda evidencia. Lo que nuestras acciones nos delatan. Lo tercero es la pasión. La pasión con la que nosotros buscamos de Dios, la pasión con la que nosotros buscamos al Señor. Fíjate lo que dice en Filipenses. La Biblia habla acerca de Pablo y dice él en el capítulo 3, dice versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Tu pasión determina qué tan cerca has estado de Jesús. Tu pasión, con la pasión con la que tú oras, con la pasión con la que tú buscas del Señor, con la pasión con la que tú abres la Escritura, con la pasión con la que tú compartes de Cristo a otras personas, con la pasión con la que tú haces las cosas, con la pasión con la que tú le sirves, con la pasión con la que tú le entregas tus diezmos y ofrendas, con la pasión con la que tú te entregas a Jesús, determina qué tanto has estado con Él. Una persona que no está enamorada de Cristo no puede engañar. La Biblia dice en Apocalipsis que dice, has perdido tu primer amor. Muchos de nosotros ese amor y esa pasión con la cual le comenzamos y le dijimos a Dios, te voy a seguir y te voy a amar todos los días de mi vida, esa pasión ha ido disminuyendo y tus acciones y lo que tú hablas y lo que tú dices ya no van con la misma pasión que tú tenías antes. Y la gente lo ve. Antes te veía apasionado, antes solamente te oía hablar de Él, pero ahora ya no hablas de Él con tanta pasión. Tu pasión evidencia qué tan cerca estás de Él. Y lo último es, tú prefieres perder para ganar. Mira, el apóstol dice ciertamente he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Hay veces que tú dices, yo tengo que perder para poder ganar.
Y a veces pierdo, la gente te va a decir, perdiste muchas cosas, te perdiste de la diversión, te perdiste de aquello, te perdiste de esto, te perdiste de aquello. Sí, he perdido todo eso, pero he ganado a Cristo. He ganado en mi vida espiritual, he ganado muchas cosas. A veces tengo que perder para poder ganar, y la gente te va a decir, qué tonto has sido, qué tonto eres, porque perdiste esto, porque perdiste los mejores años de tu vida, perdiste esto, perdiste aquello. Y tú vas a decir, sí, lo perdí para ganarme a Cristo. Tu manera de hablar, tus acciones, tu pasión, lo que has perdido determina si verdaderamente has ganado. Has ganado en tu relación con Cristo. Cuando tú tienes estas 4 cosas en tu vida, lo que Dios va a hacer contigo es darte una promesa. Hoy Dios quiere darte una promesa. Si tú dices, yo tengo estas 4 cosas, hoy Dios quiere darte una promesa y te dice, esta promesa es para ti. Esta promesa es para ti, para tu casa, para tu familia. Especialmente he venido a darte esa promesa a ti el día de hoy. Cuando tú tienes esa promesa, lo segundo que tú tienes que hacer es tener fe. Si tú le crees a Dios y le dices, sí, Señor, yo creo que lo que tú me estás diciendo es verdad. Lo siguiente que Dios va a hacer es hacer que tú puedas verlo. Que tú puedas verlo en el futuro. Dios tiene que hacer esto con Abraham, ayudarle a ver cuando él va con Lot y dice que se empiezan a separar Lot, y le dice, está bien Lot, escoge tú la tierra. Y aquí hay la manera, escucha bien, cada vez que Dios te da una promesa, hay 2 maneras en las que tú puedes ver. Tú puedes ver en lo natural y tú puedes ver en lo espiritual. Cuando tú ves en lo natural, tú te vas a equivocar. Tú te vas a equivocar. Si tú empiezas a ver en lo natural, tú te vas a equivocar porque vas a pensar que vas en dirección hacia Dios, y esa no es la dirección correcta. Lot empezó a ver a su alrededor y empezó a ver toda la tierra y dijo, wow, y empezó a ver la tierra de Sodoma y Gomorra y dijo, wow, aquí voy a ser, me voy a hacer rico porque tengo mucho ganado y es la mejor tierra, y se fue en dirección hacia Sodoma y Gomorra porque empezó a ver en lo natural. Cada vez que nosotros vemos en lo natural, nos vamos a poder equivocar. La esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en sal. Cuando nosotros entendemos que en el libro de Josué, Acán dice que vio un manto babilónico y lo codició. Eva vio el árbol y sintió codicia. Cada vez que nosotros vemos en lo natural, empezamos a tener el riesgo de ser tentados por la codicia y por los deseos de nuestro corazón, porque en lo natural nosotros tendemos a escoger lo que pensamos que es mejor para nosotros. Y cuando nosotros creemos que lo que es mejor para nosotros, lo que creemos que es mejor para nosotros y que lo vemos en lo natural, entonces corremos el riesgo de equivocarnos terriblemente. A veces vemos a una persona y nos enamoramos de esa persona y digo, porque es que me gusta y es que esa es la persona de mi vida, y en lo natural estamos viendo eso cuando Dios no nos ha dicho nada, cuando Dios no nos ha mostrado en lo espiritual lo que es correcto, y nosotros nos dejamos llevar por lo que nosotros estamos viendo y podemos cometer un terrible error. Lot cometió un terrible error simplemente por dejarse llevar por lo que veían sus ojos naturales. Pero cuando se separó, Abraham dijo, wow, me tocó la peor tierra, me tocó la peor parte. Bueno, pero Dios le dijo, escucha, fíjate lo que Dios le dice. Y Jehová le dijo en Génesis 13:14, y Jehová le dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás.
Esto es muy importante. Tienes que aprender a ver desde el lugar en donde tú estás y poder lograr ver en lo espiritual. Dice, ve hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, porque toda la tierra, no solo la que escogió Lot, toda la tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y trata de verlo, míralo, trata de poder ver más allá de donde tú estás. Y eso es algo muy importante. La fe te lleva a un lugar superior. La fe te lleva a un lugar en donde tú nunca has estado. La fe te lleva a un lugar a cosas de donde tú nunca has hecho. La fe te lleva a lugares en donde ni siquiera pensaste estar. Y más adelante, en el capítulo 15, lo tiene que volver a llevar y se le presenta a Dios en una visión. La palabra en el versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra a Jehová a Abraham en visión. Es el mismo Dios. La palabra, como una palabra se pone en visión. Eso es lo que tú tienes que aprender. Cuando viene una promesa, que es una palabra, se te tiene que hacer una visión. Eso es lo que Dios está tratando de hacer con Abraham y es lo que trata de hacer contigo el día de hoy. Toda promesa se tiene que convertir en una visión. Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Cada vez que Dios te da una promesa, se tiene que convertir en esa visión a donde tú tienes que ir y dirigirte e ir en busca de esa promesa. Y más adelante en el versículo 5 le dice, lo tiene que sacar de la tienda porque Abraham estaba en una tienda encerrado y diciendo, ay, no voy a tener hijos. Y a veces nos encontramos en lo mismo, nos encontramos encerrados simplemente ahí, tristeando y Dios nos tiene que sacar y decir, sal de tu tienda, sal de esa mentalidad pequeña, sal, ve las estrellas. Y dice en el versículo 5, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, porque así será tu descendencia. Y si puedes contar las estrellas, si tienes la capacidad de contar esas estrellas, así será tu descendencia. Tú tienes que romper esos límites de tu mente. Esa tienda representa tu mente que te encuadra y que te encasilla en algo tan pequeño, y Dios te tiene que decir, sal de eso y mira. Si tú logras mirar y ver esa visión completa de lo que tengo para ti y de lo que voy a hacer contigo, entonces yo lo voy a cumplir. Tiene que ser una visión. Hoy yo te digo, mira, sal de tu tienda y empieza a mirar y empieza a decir, así voy a hacer, así va a ser la promesa. Dios me ha prometido cosas grandes, voy a llegar a hacer cosas extraordinarias porque Dios me está dando una promesa grande y esa será mi visión. Así que encamínate a la visión que Dios te ha dado en este momento. Número 3. Ya que tienes la fe, necesitas esperanza. Esperanza. Hebreos nos dice de la siguiente manera. Nos habla acerca de ese lazo. Hace ratito te hablaba de que era como un lazo. Es como un lazo que te lleva hasta penetrar a lo más profundo del corazón de Dios. Mira lo que dice la escritura. Versículo, vamos a leer, desde el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Han escuchado? ¿Estás escuchando, luz a las naciones? Esta es la promesa. Dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Si tú eres un heredero de la promesa, ahí levanta la mano en casa y di, yo soy un heredero. Dios me ha prometido cosas grandes y yo soy uno de esos herederos. Dice, pero escucha bien,
Dios dice, para mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Dios no cambia en cuanto a lo que te ha dicho. Interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos asido a la esperanza puesta delante de nosotros. Escucha bien, la esperanza está siempre por delante. La esperanza siempre está en el futuro. La esperanza siempre es esa visión. La fe te hace ver la visión y la esperanza la enlaza. Fíjate lo que dice esta escritura: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es algo que enlaza esa visión y que la tomas. Está en el futuro, pero tú ya la tomaste y hay esperanza. Y la esperanza hace que cada vez que tú empieces a jalar para que esa promesa se acerque hacia ti, tú vayas con el ánimo correcto. Escucha bien, ¿cómo sé que tengo esperanza? Cuando tú tienes el ánimo correcto y cuando tú tienes la actitud correcta. Cuando vienen los problemas, la esperanza no dice que no va a haber problemas, al contrario, va a haber muchos problemas, van a suceder cosas que vas a decir, wow, ¿y cómo va a suceder lo que Dios me prometió? La esperanza te dice, no importa, el que lo prometió es fiel, el que lo prometió lo va a cumplir. Y entonces automáticamente empiezas otra vez, viene el desánimo y decir, sí, la esperanza te cambia el ánimo y empiezas a caminar de una manera alegre y una manera gozosa y empiezas a cambiar la actitud, y en medio de las circunstancias tú estás como ese niño tranquilo porque sabes que el que lo prometió es fiel, porque el que lo prometió lo va a cumplir, y entonces tu ánimo cambia. Muchas veces Dios te ha dicho, voy a cambiar a tu hijo, voy a cambiar a tu esposo, voy a cambiar a tu esposa, voy a cambiar esta situación, voy a cambiar tu situación financiera. Y a veces los problemas vienen y vienen circunstancias y entonces tú te desanimas. Pero si tú tienes esperanza, entonces el ánimo tiene que cambiar. Tú tienes que actuar y decirle a tu esposo y a tu esposa, ¿sabes qué? Yo te amo. Yo creo que Dios va a cambiar nuestra situación. Dios va a cambiarnos a los dos. Dios va a cambiar esto. Dios va a cambiar nuestra situación. Dios va a cambiar, porque la esperanza cambia nuestro ánimo y cambia nuestra actitud. Si tú tienes una mala actitud es porque no tienes esperanza. Pero la esperanza es como aquellos vaqueros. Es extraordinario. Yo he visto a los vaqueros como con un lazo, ¿verdad? Agarran al caballo o a lo que están poniendo ahí, lo enlazan, ¿verdad? Con una precisión, y de ahí no lo sueltan. Así es la esperanza. Es una precisión que amarra la promesa, y de ahí yo no me suelto. Tú lo prometiste, no importa cuánto tiempo tenga que esperar, mi actitud no va a cambiar porque tengo esperanza. Número 4, ¿qué más necesitamos? Necesitamos entendimiento. Entendimiento. Y esto yo creo que no voy a tomar mucho tiempo aquí, porque hemos comprendido y en otras ocasiones lo hemos visto, que cada vez que nosotros tenemos entendimiento espiritual viene un aceleramiento. Hechos capítulo 7 nos habla acerca de Moisés. Dice el versículo 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión. Dice, se maravilló de la visión. Y dice más adelante, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador de mano del ángel que se le había aparecido en una zarza. La Biblia dice que 430 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. La Biblia dice en Génesis que iba a estar 400. Dios se le apareció. Moisés lo intentó. Si nosotros leemos versículos anteriores de este capítulo, lo intentó en el año 390.
pero dice la gente no entendió. Fíjate lo que dice ahí, que la gente no entendió. Dice en el versículo 26: al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te puso como gobernante y juez? Tú que mataste ayer al egipcio. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto. Dice, porque él pensaba que sus hermanos habían entendido. Él pensaba que sus hermanos habían entendido, pero no fue así. El entendimiento te acerca a tu promesa o te aleja. En el caso de Daniel, la Biblia dice que 70 años tenían que cumplirse en el cautiverio, pero cuando Daniel empezó a orar y tuvo entendimiento, entonces se aceleró el proceso y no se cumplieron en los 70 años, sino que fue años antes, unos pocos años antes de ese cumplimiento, porque tuvo entendimiento. El entendimiento te acerca a tu promesa de una forma acelerada o te aleja. Si tú no tienes entendimiento espiritual, escucha bien, si tú no tienes entendimiento, la promesa se va a alejar más de ti, más, porque no estás listo para recibirlo. Pero cuando empiezas a tener entendimiento, entonces esa promesa se acerca aceleradamente a ti. Yo declaro en este momento que tus promesas se aceleran hacia ti, se acercan aceleradamente al cumplimiento para tu vida. Pon en este momento tu mano en tu cabeza y dile: Señor, dame entendimiento espiritual, dame entendimiento para comprender lo que tú quieres hacer en mi vida, dame entendimiento y que se aceleren los tiempos del cumplimiento de mi promesa, en el nombre de Jesús, amén. Y finalmente, lo que nosotros necesitamos, escucha bien, es hablar correctamente, es hablar lo que Dios nos está diciendo. Segunda de Corintios capítulo 4 dice de esta manera. Segunda de Corintios 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú crees, entonces tienes que hablar las cosas correctas. Así que yo quiero decirte un caso. Ezequiel 37. Teniendo ya todos estos elementos, Ezequiel 37 nos da algo muy interesante. Es la visión de los huesos secos. Yo creo que todos lo hemos leído, y si no lo has leído, yo te invito a que lo leas en casa, que leas toda este capítulo 37, en donde Dios se le presenta a Ezequiel en una visión de huesos secos. Y en esos huesos secos veo todo un valle, una llanura en donde ve huesos secos. Generalmente en esos valles hay batallas, hay guerras. Seguramente eran 2 ejércitos que se enfrentaron y hubo un mar de muertos ahí que quedaron, y que por el tiempo solamente quedaron huesos. Viene esa visión. Yo te quiero decir el día de hoy, a lo mejor en esta visión o lo que tú estás viendo es un valle de huesos secos en tu vida. A lo mejor no hay esperanza, a lo mejor lo que tú estás viendo en lo natural, a lo mejor lo que tú estás viendo con tus ojos naturales es simplemente algo que es imposible que pueda suceder. Dice la escritura que cuando le mostró estos huesos secos, Dios le hace una pregunta al profeta y le dice: ¿vivirán? ¿Vivirán estos huesos secos? Esa es una pregunta muy interesante, porque nosotros en lo natural podemos ver cosas, podemos ver un valle de huesos secos en nuestra vida, podemos ver ese valle que significa muerte, que significa un campo de batalla. Ha sido una batalla tremenda la que has sufrido durante estos días, una batalla campal por tu familia, por tu negocio, por tus finanzas, por tus hijos. Ha sido una batalla tremenda, y lo único que has visto durante todo este tiempo es un campo de muerte, un campo de ruina, un campo de silencio, un campo de huesos secos. Y a lo mejor tú estás diciendo: hay huesos secos por todos lados a mi alrededor.
¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? ¿Qué es lo que tú necesitas ver? Dice que Ezequiel vio huesos. Y en el versículo 2 dice, por cierto, dice que eran huesos en gran manera secos. A veces nuestras situaciones, en gran manera nos encontramos en una situación de ruina, en gran manera. Me encanta esta frase porque el profeta fue sincero en decir, en gran manera estaban secos, no había oportunidad. Era otra forma de decir, no hay oportunidad de que suceda un milagro. Están completamente secos, y cuando están secos están como que listos para romperse. Si los tocas se rompen simplemente por tocarlos. Era extremadamente secos esos huesos. A lo mejor la situación en la que estás pasando está de esa manera. Y la pregunta que Dios está haciendo es, ¿crees que tu situación pueda cambiar? ¿Crees verdaderamente que ese valle en el cual tú te encuentras, de silencio, de ruina, de muerte, de un campo de batalla, esa situación pueda cambiar? ¿Crees verdaderamente que hoy Dios pueda hacer un milagro? ¿Crees que pueda cambiar? Es lo que Dios está preguntando. No había vida, no había esperanza. Representa una situación lastimosa, triste. Y aún así Dios pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, me encanta porque el profeta no responde ni sí, ni tampoco no. Cuando Dios te hace una pregunta es para ver qué tanta fe tienes y decir, sí, sí puede cambiar, sí, tú tienes el poder para hacerlo. Pero el profeta dice, pues solamente tú sabes. Y hay veces, mis amados hermanos, que cuando Dios te hace esta pregunta, ¿crees que puede cambiar tu situación? Y hay veces que yo escucho a las personas, bueno, pero Dios sabe. Pero bueno, Dios sabrá por qué lo hace, pero Dios sabrá. Y Dios está diciendo, wow, yo quiero ver qué tanta fe tienes, para que veas otro tipo de visión. Dios quiere cambiar tu visión el día de hoy, como a Ezequiel está diciendo, tú estás viendo en lo natural, pero hoy yo quiero cambiar tu visión. Yo quiero que tú veas otra cosa. Yo quiero que tú tengas esperanza. Yo quiero que tú tengas entendimiento espiritual. Yo quiero que tú empieces a hablar como yo lo haría. Así que Dios tiene que decirle a este hombre, y hay veces que Dios nos tiene que mostrar muchas cosas secas a nuestro alrededor. Vemos muchas cosas muertas, secas, jóvenes, hogares, matrimonios, nuestra situación política, nuestra situación en nuestro país. Y a veces decimos, nuestro México está como huesos secos, nuestra ciudad está como huesos secos, mi matrimonio está como huesos secos. Necesitamos empezar a hablar como Dios hablaría. Así que tenemos que empezar. ¿Cómo podrán revivir estos huesos secos? Esa es la pregunta. ¿Cómo podrán revivir esos huesos secos de tu familia o de la situación en la que te encuentras? ¿Cómo podrá? Y hay dos cosas que Dios quiere hablar a nuestro corazón el día de hoy. Ezequiel le había dicho al Señor, tú lo sabes, pero el Señor le devolvió como que la pelotita, se la devolvió y le mandó y le dijo, ve y dile a esos huesos secos. Ve y háblale a esos huesos secos. Y él empezó, profetiza, háblales a esos huesos secos. ¿Qué Dios está diciendo? Tienes que empezar a hablar. Tienes que empezar a profetizar. Tienes que empezar a declarar. Si tú tienes fe, entonces tienes una visión. Si tienes esperanza, entonces has amarrado esa esperanza y esa promesa. Si tienes entendimiento espiritual, entonces sabes que Dios tiene un propósito para tu casa, para tu familia, para tu trabajo, para tu situación, para esta nación, para esta ciudad. Tú sabes, si tienes entendimiento. Lo único que te falta es lo que Dios le dijo al profeta: profetiza. Ve, habla a esa situación, ve, habla a esos huesos secos, ve, habla y empieza a declarar, profetiza, hijo de hombre. Empieza a decirles.
Ahora, una nota curiosa, tú tienes que entender la situación de Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote, y un sacerdote, escucha bien, el sacerdote por decreto de Dios o por ley de Dios no podía tocar ni un solo hueso muerto. Él no podía contaminarse con los muertos. En ese valle de huesos secos, cualquier movimiento que él hiciera, él se podía contaminar según la ley, porque él al tocar a esos muertos tenía que estar contaminado 7 días. 7 días decía la ley. Tú lo puedes ver en Números 19:14 o en Levítico capítulo 21 versículo 1 y 11. Tú puedes ver ahí que el sacerdote le decía a Dios: no puedes tocar ningún muerto. Así que estaba en una situación difícil, porque le dice: ve a ese valle y háblale a esos huesos secos. Así que Ezequiel obedece aún cuando la ley decía que no podía hacerlo. Y cuando él se va acercando a esos huesos secos, y entonces él le dice, y él les empieza a hablar y les dice: huesos secos, revivan. Les empieza a hablar. Así que quizás nosotros vemos a la gente a nuestro alrededor tan hundidos en miseria moral, social, religiosa, que a veces no queremos acercarnos a él. A veces nuestra situación, o a veces ya no aguantamos a nuestro esposo y decimos: mejor me alejo. O a veces no queremos una situación porque vemos la situación tan difícil que mejor nuestra tendencia es alejarnos en lugar de acercarnos. Pero Dios dice: acércate y háblales, habla a tu situación. Y número 2, el espíritu vivificante. Lo primero que hizo Dios es que vino un viento y de repente los huesos empezaron a juntar unos con otros, y empezó la carne a ponerse en todos esos huesos, pero no tenían vida. Y entonces le vuelve a decir Dios: ¿ya viste esos huesos? Le hablaste a los huesos y empezó a haber un cambio. Pero escucha bien, para que se termine la obra, háblale al espíritu. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Háblale al espíritu y dile: espíritu, ven y da vida. Sopla sobre estos huesos secos y van a vivir. 2 cosas: háblale a tu situación, pero también háblale al espíritu, porque el espíritu va a terminar la obra completa que tú estás esperando y va a traer a cumplimiento tu promesa. Empieza a hablar. Yo te invito a que en este momento te pongas en pie ahí en tu casa. Ponte en pie y empieza a hablarle. Empieza a hablar en voz alta y empieza a hablarle a tu situación. Empieza a hablarle a tu problema. Empieza a hablarle en este momento y dile: este problema cambia en este momento. Este problema cambia ahora. Esta enfermedad se va ahora. Empieza a hablarle a esa situación y empieza a decir: no importa, pero empieza a haber un cambio. Dios está trabajando en mi familia. Dios está trabajando en mis finanzas. Dios está trabajando en mis problemas. Dios está trabajando en esta situación. Ahora, en este momento está cambiando. Y ahora, por unos minutos empieza a hablar al espíritu y dile: espíritu de Dios, en este momento termina la obra, trae la promesa, cumple toda promesa. Hay algo en lo espiritual que se está moviendo. Yo declaro en este momento: hay algo en lo espiritual que se está moviendo en tu casa, en tus finanzas. Algo que de lo espiritual se está materializando y está haciéndose visible en este momento. En los próximos días y en las próximas semanas, algo va a cambiar en tu casa, en tu familia. Tú lo vas a poder ver porque se está materializando algo. Cuando tú estuviste hablando a tu problema, cuando tú le hablaste al espíritu, algo está cambiando en tu ambiente, algo está cambiando en tu atmósfera, y tú lo vas a poder lo vas a ver visible en los próximos días, porque el espíritu lo está transformando. Todos esos tesoros celestiales que ya estaban preparados para ti los está materializando de lo espiritual a lo natural, y tú lo vas a poder ver en los próximos días. Aleluya. Así que escucha bien: 5 cosas. Tu relación, no te olvides, tu relación te lleva a la promesa. La fe te lleva a la visión. La esperanza
te amarra al propósito. El entendimiento acelera el cumplimiento de tu promesa. Y finalmente la profecía atrae el cumplimiento de lo espiritual y lo hace visible en lo material. Así que, mis amados hermanos, yo sé que en este momento algo está ocurriendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu pueblo. Yo oro en este momento porque algo poderoso está sucediendo. Hay un cambio en la atmósfera. Hay un cambio en esta iglesia. Hay un cambio en la atmósfera de Luz a las Naciones. Yo te invito en este momento a que profetices sobre Luz a las Naciones. Empieza a profetizar. Empieza a declarar. Hay un cambio. En el nombre de Jesús hay multiplicación, hay bendición. Hay finanzas, Señor, que vienen, Señor, de los impíos hacia este lugar. Hay, en el nombre de Jesús, hay un cambio, hay multiplicación sobreabundante. Hay una cosecha que viene abundante, Señor, sobre este lugar. Se levantan en el nombre de Jesús apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de este lugar. Salen para otras naciones. Señor, en este lugar, en los próximos días y meses, Señor, se van a empezar a abrir nuevos centros en diferentes lugares. En el nombre de Jesús hay un poderoso movimiento. Viene gente del extranjero, viene gente de otros lugares a este lugar para ser capacitados. Se empiezan a conectar con esta iglesia. Hay conexiones divinas y hay puertas abiertas en los 7 montes: educación, política, finanzas, comunicaciones, artes, cultura, religión. En el nombre de Jesús hoy declaro puertas abiertas, conexiones divinas, y hay gente que se pone en lugares importantes y especiales en el nombre de Jesús para hacer influencia, Señor. En el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, yo lo declaro poderosamente. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Mis amados hermanos, estas 5 cosas tú necesitas para que toda promesa llegue a cumplimiento en tu vida. Espero que esta palabra te haya bendecido grandemente en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y no te pierdas las conexiones todos los días y el próximo domingo. Bendiciones. Amén. Mis hermanos, bueno, hoy nos toca orar por las ofrendas, así que prepara tu diezmo, prepara tu semilla, tu ofrenda, lo que en tu corazón sientas que vayas a dar. Como dice la palabra, que cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino con mucha alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias por toda la bendición que Dios nos ha dado en esta semana. Padre, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, gracias porque podemos dar de lo mucho que tú nos has dado. Gracias porque a pesar de que sea mucho o poco, tú no ves la cantidad, tú ves nuestro corazón en la forma de cómo damos. Hoy te pido que siempre estés supliendo nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Lo declaramos y sabemos que tu palabra hay una promesa de que siempre tú nos vas a proveer. Gracias, gracias, papá. Bendecimos a todos esos dadores alegres, a todos esos justos que hoy se levantan, que están levantando su diezmo y te dan toda la gloria también en las finanzas. Te doy todo en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y por último, mis hermanos, antes de terminar, te pido que, obviamente este es el primero que estamos transmitiendo en YouTube, así que suscríbete, dale me gusta, dale like al canal y también activa esa campanita,
para que te lleguen todas las notificaciones de Luciérnagas Kids, de matrimonios, de jóvenes, de varones, de mujeres. Vamos a estar subiendo todo el material, así que el único que no vas a tener o recibir una notificación es el de Luciérnagas, ya que es material para niños, pero a las 5 en punto los lunes va a estar ya el video y tú lo vas a poder ver. Así que, pues bendiciones, activa la campanita, dale like y suscríbete, compártelo. Bendiciones.